Hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues aquí Débora Weller, coach de escritura nuevamente, pero esta vez sí muy emocionada porque estoy con Cristina Amado, una de mis queridísimas escritoras. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Débora, muy feliz de estar en este momento de mi vida. La verdad que sí, ¿eh? Es una etapa nueva, diferente. Ujú. Cristina ha publicado su libro hace muy poquitito y vamos a hablar de él. Ujú. ¿Nos mostraste el libro, Cristina, si lo vemos todos? Claro que sí. Los misterios del liderazgo. Es un libro súper interesante. Bueno, ya vamos a hablar de él. Ujú. Cristina, contanos un poquito para poner en contexto a quienes nos están escuchando a qué te dedicas. Ok, excelente. Primero, gracias por tu compañía en este viaje, Débora. Y segundo, bueno, yo ahora me dedico a la consultoría. Llevo casi 20 años dedicada a esto. Parte de mi vida laboral ha sido dentro de las empresas, fuera de las empresas. El último trayecto ha sido fuera de las empresas, acompañándolas en el proceso de ser consultora en dos ambientes. Uno, el ambiente interno de la compañía, que tiene que ver con habilidades de liderazgo, y otro en el ambiente externo de la compañía, que es conociendo a sus consumidores y clientes para que diseñen y desarrollen productos muy a la medida de lo que realmente necesitan las personas. Entonces, trabajo para las compañías en esas dos frentes. A eso me Excelente, dedico ahora. excelente. Bueno, ahora y desde hace ya muchos años, como decías recién, ¿no? Entonces, dentro de este marco de trabajo, fue que de repente pensaste en escribir un libro. De acuerdo. Y me pasó algo interesante. Yo estoy en medio de una investigación sobre temas de género que nace en el ambiente corporativo y es una investigación que toma tiempo en escribirse porque tiene pues bastante fundamento científico y de análisis. Y descubrí en esa búsqueda que lo que realmente tenía yo ya trabajado como material producido estaba bien bonito, estaba bien poderoso. Dentro de las compañías que yo estoy acompañando ahora, que son empresas entre pequeñas, medianas y algunas de las empresas grandes, encontré el fenómeno de esta situación del liderazgo complejo para la gente, ¿no? Cómo manejar hoy en día a los equipos de trabajo, sobre todo en un ambiente en donde a los que lideramos personas nos están pidiendo más competencias, ¿no? Nos piden no solamente las competencias del hacer y del saber del tema que nosotros vayamos a liderar, sino nos piden competencias sobre el conocimiento de la gente. Sí, sobre el liderazgo de las personas, cada vez más marcado, ¿no? En mi época, cuando yo me gradué de administración de empresas, que fue en el 92, ¿ah? Ok, Vengo de una escuela en donde a nosotros en la administración nos enseñaron que la forma de liderar era justo administrando y controlando los recursos, estar muy pendiente de cada recurso que teníamos en la compañía. Y en la compañía el ser humano era un recurso claro, que se administraba y se claro, controlaba. Y que cuando había problemas de relacionamiento, comunicación, lo que fuera de nosotros como líderes o de las personas del equipo, pues se iban para talento humano y allá uno como que los mandaban y lo traían renovado. En las nuevas culturas de las organizaciones y de todas las nuevas tendencias de esta inmediatez que tenemos para las cosas y de las nuevas generaciones, lo que ha venido sucediendo es que a los líderes nos piden más que nosotros nos hagamos cargo de eso. ¿Sí? Que nos hagamos cargo de las personas, que nos hagamos cargo más que de la persona, de transformarla y ese tipo de cosas, no, eso lo hace cada uno, pero sí de ejercer un liderazgo donde seamos más conscientes de esos seres humanos que nos rodean y nosotros desde ese labor de líderes nos hagamos cargo de parte de lo que antes hacía talento humano y que ahora tenemos que hacer nosotros como líderes, que es ayudarlos en su proceso de crecimiento dentro del equipo, darle los elementos para que se motiven, etcétera. Entonces, esta transición yo la he venido viviendo
dentro de las organizaciones y fuera de ellas. Y va quedando material de las clases que yo voy haciendo y cada clase que yo dicto, busco hacerla con un grado de mejoría producto de la adaptación a las personas con las que estoy interactuando. Y eso ha venido generando un material bien bueno. Y eso es sobre lo que me di cuenta que ya tenía escritos, que salía de mis clases y había personas que me decían, oye, ¿tú por qué no escribes de esto? ¿Por qué no lo dejas en algún lugar o escribes algunos textos y los publicas? Porque pues qué bueno tener como más acceso a esa información. Y ahí fue donde surgió como esa inquietud de, ¿y por qué no utilizo lo que ya tengo? Ese es como el fundamento de lo que está pasando ahora. Exactamente, que es lo que refleja tu libro. De Y acuerdo. también esa evolución, ¿no? Que fue sucediendo a través del tiempo con los líderes, que fue cambiando. Ya deja de ser una herramienta para ser ya un ser humano con otras funciones. De acuerdo, de acuerdo. Exacto. En el enfoque que yo estoy dando a este libro, que se llama así Los misterios del liderazgo, y la palabra misterio nos convocó mucho y la conversamos contigo en un periodo de nuestro trabajo juntas. Y es que para muchos es un misterio. O sea, ¿cómo me hago yo cargo de esta gente si ni las conozco ni las quiero conocer? Claro, incluso muchos me imagino que entran en un cargo de liderazgo sin buscarlo también. De acuerdo. Y mira el fenómeno que estamos viviendo ahora, por lo menos en el contexto en el que yo estoy trabajando, que es con empresarios colombianos en un país que tiene un nivel de emprendimiento altísimo, que nosotros tenemos las micro, las pymes y las medianas empresas son un grupo gigantesco. Estamos hablando de que todas las empresas que están registradas hoy en día en la Cámara de Comercio son más de 1.700.000 empresas. ¡Wow! Que tienen un nivel de prosperidad alto a los 5 años y que también muchas mueren en el camino, sobre todo las pequeñitas. Pero lo cierto es que nosotros tenemos un mercado grande de emprendimiento que mueve esa economía de una manera potente, algo que es similar a lo que yo vivo ahora, es viviendo en los Estados Unidos, guardadas las proporciones del nivel de desarrollo de los dos países, pero es el hecho de que exista todos estos emprendimientos y estas empresas medianas y pequeñas hacen que la economía del país se mueva un montón. Exacto. Y entonces, dicho esto, en esos contextos suceden dos cosas, tanto en las medianas como en las grandes. Y encontré dos tipos de poblaciones encargadas del liderazgo. Unas, los dueños de compañía que ya quieren pasarle su empresa a la siguiente generación, que de hecho trabajo en temas de gobierno corporativo también, acompañando a los empresarios en esta parte humana. En esas transiciones, ¿sí? Y Claro. resulta que estas personas cuando le van a pasar la presea a sus hijos o a sus nietos, encuentran que una población de hijos y nietos que dicen, no, gracias. Claro, no quieren seguir. Es verdad. Y entonces ellos que han trabajado y que han preparado su empresa con tanto amor y tanto cariño, pensando en que su generación que viene se va a hacer cargo, se encuentran con una desilusión tremenda. Y lo que hemos analizado con estas personas es que tienen miedo de hacerse cargo de la gente, ¿sí? De gestionarlas, de tener esa como responsabilidad de hacer que un equipo se mueva en beneficio de un objetivo compartido. Claro. Ese es el primer fenómeno. Y el otro fenómeno es los chicos que ya se graduaron, que están entrando en el mercado laboral, que son las nuevas generaciones, ¿sí? Las dos últimas que estamos con los millennials y los que vienen Exacto. ya graduándose y metiéndose en el mercado. Esas dos nuevas generaciones llegan al mercado laboral, encuentran oportunidades, es más, hay, sobre todo en las medianas empresas, les dan cargos de liderazgo y ellos se asustan y se asustan porque encuentran una de las situaciones que encuentran es me tengo que hacer cargo de una persona que es más mayor que yo, ¿sí? Claro. Y eso es todo un reto. dilema, ¿cierto? Sí. Exacto, sí. Todo un asunto para manejar porque no sé si entre la edad o mi cargo, ¿cómo manejo eso?
por un lado. Y por otro lado, se encuentran con que hay un grupo de personas que tienen diferentes formas de ser y de actuar y de hacer las cosas, y ellos no tienen idea cómo abordar a estas personas, o cómo hablarles, o cómo decirles. Entonces, en ese ambiente que te estoy contando, encontré una población de personas que, voy a decirlo a mi manera, le tienen miedo a este asunto del liderazgo, ¿sí? Si bien también existen personas que decidieron como el que decide no quiero tener hijos, el que decide yo no quiero ser líder. Yo, a mí, déjenme haciendo algo que simplemente sea un procedimiento continuo, alguien que me diga qué tengo que hacer y ya está. Y está bien. Pero también hay que reconocer que hay personas que simplemente por desconocimiento del poder y el valor que tiene el liderazgo, no lo ejercen. Y cuando se dan cuenta que sí tienen talento para ello, pero que no lo han reconocido, no lo han fortalecido, pues podrían ser líderes preciosos. Entonces, lo que busco con el libro cuando hablo de los misterios es resolver todos esas cosas que pareciera como que no sé cómo manejar, porque un misterio es algo que yo no conozco, que yo no sé, que no he visto, que no tengo hechos y datos, que no he vivido por mí mismo, que es algo así como medio borroso, nebuloso para mí, y que me da un poco de miedo, ¿no? Porque exacto, eso te iba a decir también. Me parece que la palabra era súper apropiada para este grupo de personas que están en esta situación en donde necesitan, a mi juicio, y es lo que vivimos en las clases, necesitan un acompañamiento que les enseñe cómo, ¿sí? Exactamente. Porque desde las otras formas de educarse o desde lo que ellos puedan ver en la literatura, pues les enseñan claramente qué, y ellos entienden el qué, y entienden los contenidos, y la información está online, o sea, es súper fácil que uno, ¿cómo ejercer el liderazgo? Lista de 5 tips y ya. Y no está así en la realidad. Entonces, sí, muy lindo. Ajá, 10, párese, haga esto, pero ¿cómo lo hago? Y entonces mi conclusión es, vamos a hacer un libro de cómo, ¿sí? De cómo resolver esos misterios. Y ese es el contenido del libro, ¿no? Muchos cómo. Enseñándole a las personas a entenderse y a poder ejecutar el liderazgo de maneras distintas con muchos cómo. Exacto, y sin tomar el liderazgo como un ogro. Porque, de acuerdo, busca eso, que la gente, que nos demos cuenta que el liderazgo es una labor bonita, que es una labor de servir, que es una labor de facilitar, que es una labor de ser seguramente muy embajador en diferentes territorios para que este equipo prospere, que es una labor también de acompañamiento y facilitación de lo que este equipo necesite. Y es una labor de mucha empatía, desde el entender qué es lo que el otro necesita. Y más que necesita es cómo le gusta que yo le lidere, ¿no? Cómo le hace bien, cómo le hace sentido, ¿sí? Le hace sentido a través de las palabras, le hace sentido a través de los gestos, le hace sentido a través de los escritos, le hace sentido a través de la relación, le hace sentido a través de qué, ¿cierto? O cuál de sus sentidos está más activo para recibir la información que yo le voy a dar. Y conocer este tipo de cosas a veces pareciera como que me tengo que graduar en psicología o en sociología o en esto para hacerlo. Y no, lo que busco con el libro es revelar que es mucho más sencillo de lo que la gente cree, que es más una labor de pararnos en función de cómo servir a una comunidad para que esta comunidad también facilite el resultado de la prosperidad de una organización, que también veo dentro del contexto sistémico de las organizaciones y lo que sucede en las organizaciones y su efecto en la comunidad que le rodea, que son no solamente las personas que trabajan dentro de esa organización, sino son los proveedores, son los consumidores, es el medio ambiente en donde está esa empresa, ¿cierto? Y esa empresa cómo repercute en esa ciudad, pueblo, y eso en su región, y eso en el país, y eso en la comunidad latinoamericana, etcétera, etcétera. Es muy poderoso. Yo he tenido la posibilidad
de estar con empresarios yo me atrevería a decir que de todo tipo de sectores y también de diferentes tamaños de empresas y de entender en estas clases que tenemos que son bien confidentes esos dolores, ¿sí? Claro, Esas pesadillas. Yo les pregunto mucho por exacto. pesadillas y cuando ellos lo revelan y revelan esa vulnerabilidad que tienen, que está basada en justo cómo me hago entender, ¿sí? ¿Cómo hago que los demás me sigan? ¿Cómo hago para que la información que yo doy sea entendida como yo me la estoy imaginando? ¿Mm? Claro, y eso que dijiste antes, que es súper importante el tema de dar el servicio a los demás a través del liderazgo. Ujú, No es ujú, imponer, sino trabajar a la par para que los demás realmente tengan esa guía empática, como decías también, ¿no? ujú. Y que justo creo que ahí es donde está como el granito o la pepa, digo yo, de cómo ejercer el liderazgo. Sí, Exactamente. y justo lo que yo busco es que la gente se dé cuenta que si yo conozco más a esos seres humanos, puedo inspirarles más. Que la inspiración también es una palabra bien bonita que manejamos en un programa que teníamos en Costa Rica, bien bonito de líderes que inspiran. Es bien importante entender cómo yo puedo inspirar de una manera distinta a cada persona del equipo, porque seguimos por el ejemplo, seguimos por la imitación, seguimos por la admiración que le tenemos a una persona. Exacto. Algunos decían, usted no renuncia a la compañía, usted renuncia a su jefe, ¿cierto? Claro, exacto. Yo no me voy de la compañía siguiendo otra compañía, sino siguiendo a mi líder, ¿ya? Es bien bonito eso, cuando yo siento que puedo de verdad tener una comunidad con una persona y desde ahí sentir que juntos podemos transformar situaciones, ¿no? Exactamente. Problemáticas, sentirnos poderosos. Yo he tenido la posibilidad de trabajar con equipos disfuncionales dentro de las organizaciones y con equipos de alto rendimiento. Y es muy rico trabajar con equipos de alto rendimiento, Tiene que estar enriquecedor 100%. donde podemos decirnos lo que no nos gusta, con lo que no estamos de acuerdo y no somos enemigos dentro del equipo, podemos salir a almorzar tranquilos teniendo una diferencia porque hablamos de nuestras diferencias en el contexto que corresponde, ¿sí? Exponemos nuestros argumentos sin lastimar a la otra persona. De igual manera, he tenido líderes que tienen la confianza de decirnos, no tengo ni idea por dónde vamos a seguir enseguida. Claro. Es importante que en este instante conversemos sobre eso y definamos una ruta juntos, porque en este instante me perdió el mapa. Y eso genera una confianza de equipo, porque cuando mostramos la vulnerabilidad como líderes, los otros dicen, jefe, ¿qué hay que hacer? Venga, a mí se me ocurre esto, yo me quedo. Lo hacemos como tan espontáneamente porque sabemos que la persona en ese momento nos mostró su vulnerabilidad. Y así hay sin fin de fenómenos que ocurren dentro de los equipos que son fenómenos humanos. Mi pasión, Débora, es conocer al ser humano. Sí, me he dado cuenta. Ay, me encanta. Desde diferentes perspectivas, ¿sí? Claro. Y conocerlo desde afuera, ¿sí? Desde afuera de la organización como consumidor y ver qué le gusta, en qué problemática está, qué necesita, qué solución puedo darle. Y dentro de la organización, cómo somos y cómo nos inspiramos para lograr resultados que nos convengan a todos. ¿Mm? Claro, y desde ese conocerlos también poder ayudarlos, De acuerdo. porque necesitas un conocimiento profundo, ¿no? Total, total. Exactamente, tal cual. Sí, y el profundo es como, de nuevo, insisto, no es que yo tenga que hacer una carrera de conocimiento de ser humano, ¿sí? Es entender cosas básicas de ellos. Y conociendo cosas básicas de ellos, podemos tener elementos bien bonitos para poder liderarlos. Claro, No claro voy a que sí. revelar esta conversa porque tienen que leer el libro. Obvio, obviamente, ya no vamos a hacer más spoiler, como dicen. Exactamente, que además está en Amazon, así que es muy fácil de adquirir. Sí, Ahora, con respecto al libro, sí. desde que se te ocurrió esa idea, porque bueno, te decían, ¿por qué no escribir un libro? Desde que te dijiste, ok,
voy a escribir. Hasta que te pusiste a escribir. ¿Cuánto tiempo pasó? Más o menos. Un año conscientemente y con la intención de que saliera la publicación. ¿Sí? Un año con esa conciencia. Porque antes de eso, los escritos y los borradores venían de, yo podría decir que 10 años atrás, ¿sí? Yo tengo Exacto. un montón de libros, de mis libretitas de apuntes, donde llevo mis mapas mentales, donde llevo toda la información de lo que yo voy diseñando. Estaban ahí, yo las guardé juiciosamente. Entonces, el proceso como de cocinarse. De cocinarlo, claro. Venía de antes, muy anecdótico también, con mucha experiencia de lo que realmente pasa en las organizaciones. Y ya conscientemente, con este trabajo que gracias al acompañamiento que he tenido contigo he podido hacer, es un año consciente de sentarnos a trabajar en volverlo realmente algo publicable y darle organización a las ideas, una estructura, la exponerla ya de manera escrita. Eso es lo que ha pasado. Y en ese año pasaron también varias cosas, ¿no? Una es mi mapa mental cuando llegó a conversar contigo era así de grande, más grande que esto, ¿verdad? Me acuerdo. De todo esto, que es la experiencia que he tenido dentro de las empresas. Y luego, juiciosamente, hicimos un trabajo de dividirlo como por categorías. Y esta es la primera categoría, ¿no? Porque exacto. Después vamos a hablar de eso. Esta, pasa eso. Primero, llego al enfoque de la primera, de decir, ok, es uno. Y es uno, porque, ojo, dada el estilo de liderazgo que yo suelo tener y dada mi naturaleza humana, me gusta que las cosas pasen rápido. Pero también el acompañamiento en el hacer una rutina, adquirir una disciplina, darle tiempo asignado a eso fue súper, súper importante. Y el otro asunto que debo agradecer que trabajamos contigo, y me atrevo a decirlo públicamente, Débora, es que trabajamos con el síndrome del impostor, ¿no? Es verdad. Me acompañó bastantico. Es verdad, es verdad. Hay momentos en donde me detengo producto de ese síndrome que aparece y que ¿no? Me limitaba en ese momento y que luego en nuestras conversaciones íbamos peleando con él. Y finalmente logramos al fin. Exactamente, lo hemos vencido gracias a lo cual está el libro ya. De acuerdo. Claro, claro, y con mucho orgullo, por supuesto. Sí, total. Claro que sí. Ahora, con respecto a la escritura, cuando te sentabas, digamos, a escribir, ¿tenías un horario, tenías un sitio, unos días determinados? ¿Cómo te manejabas con eso? Bueno, es bien bonito porque en el proceso creativo, las ideas poderosas y que encajan cosas vienen en momentos en donde estoy desayunando, estoy caminando en el parque, estoy haciendo ejercicio. Son los mejores momentos. O a las 3 de la mañana o 4 de la mañana. Entonces, lo que yo hice fue andar con unos post-it así, chiquititos en mi bolsa. Claro. Y ahí iba anotando. Y cuando se me quedaban los post-it, entonces en el celular, en las notas del celular, anotaba, ¿sí? Aquellas cosas que yo decía, esto conecta aquí, esto hace sentido cuando me iba tengo que resolver algo en lo que debo avanzar en el libro. Así que esto me sirvió un montón, ir llevando esas notitas para esos momentos de eureka, que llaman en creatividad, en donde sucedían ese tipo de cosas. Porque de nuevo, pues la otra información yo ya la tenía en presentaciones, la tenía en mis escritos en borrador, pero ¿cómo encajas, cierto? Y cómo produces un nuevo conocimiento, dado el grupo objetivo al que te vas a dirigir, que esa fue una de las primeras cosas en las que tuvimos que pensar, ¿no? ¿A quién? Exacto, que tuvimos que definir, sí, tal cual, porque justamente era tan amplio el espectro
que después dijimos, bueno, dividamos en diferentes temas y por eso decimos que este es el primero, ¿no? De acuerdo. Y el definir ese quién fue súper poderoso porque cuando ya veo a ese personaje al que le voy a escribir, que personaje son varias personas que pertenecen a esa descripción que hice antes, como que el entusiasmo es mayor, ¿no? Y esa es la siguiente cosa que sucede, y es que cada vez que yo pensaba en ese personaje, me entusiasmaba, me daba como ganas de, sí, yo te voy a, como si yo le conversara y le dijera, yo te voy a dar la solución, yo te voy a acompañar en esto, yo no te voy a dejar solo. Y eso me inspiraba muchísimo a volverme a conectar. Entonces, dicho eso, las notas ayudaban un montón, que eran momentos que no son programados. Claro. Por otro lado, sí tener una programación clarísima en la semana de asignarle un número de horas. Yo le asignaba en la semana unas 4 horas de trabajo al libro. Y claro, en los fines de semana pasaban estos eurekas muchas veces y en otros ratos dentro de la semana también pasaban esos momentos. Entonces, incluso a veces en las mismas clases, ejerciendo el mismo trabajo, ahí surgían un montón de cosas. Además, llegaba a las clases súper bonito porque en ese periodo de tiempo llegaba a las clases con preguntas específicas sobre lo que yo quería entregar aquí. Claro, exactamente. Entonces, fue muy potente ese año en tener información muy directa desde las personas a las que yo acompañaba en sus procesos en ese año. Así que tiempo dedicado, momentos eureka y toda esta interacción continua con ellos, eso fue muy potente. Eso es muy potente y esos momentos eureka, como estabas diciendo, anotarlos es genial porque son ideas que vienen pero se van. Se van rapidito, muy, sí. Muy rápido y si no las anotamos, las perdemos. Sobre todo las de las 3 de la mañana. Claro. Anotando el momento eureka. Exacto. Cristina, ¿cuál fue tu mayor obstáculo ya en el proceso de escritura? ¿Qué sentiste que fue lo que quizás no sé, te impedía escribir por momentos o no sé, lo que sea? Definitivo, el síndrome del impostor. Ok. ¿Sí? La pregunta de ¿quién soy yo para escribir esto? ¿Sí? Claro. Y claro, entonces yo me comparaba con Philip Kotler o me comparaba con escritores grandes que he leído durante mi época de estudiante o ahora en la psicología consumidor y eso. Y yo decía, yo no tengo nada de ninguno de estos, ¿no? Claro, yo me fui a un autor demasiado viejo que es él, pero demasiado antiguo en sus libros, pero me comparaba de verdad con Solomon, que trabaja en el tema de psicología del consumidor, y cuando me comparaba con ellos, pues yo decía, no, yo no tengo nada que hacer en este mercado. Y luego dije, no, pero espera un momento, ¿sí? Cuando volví a conectarme con el personaje al que yo le estoy escribiendo, era mucho más sencillo, ¿no? Eso me ayudó porque el síndrome del impostor yo creo que fue la peor pesadilla durante este proceso. Era el que más me saboteaba, era el que más me hacía devolverme y decir, nada, deje así. Claro, porque no se minimiza con el síndrome del impostor. Yo también he pasado y la mayoría, yo creo, ¿no? De acuerdo. Y además yo veía y decía, no, es que esto no tiene ningún sentido. Para salir de ahí, el que otros leyeran lo que yo estaba haciendo me sirvió. El acompañamiento contigo me sirvió. Y el conectarme con ese personaje al que yo le estaba escribiendo, que eso me ayudó un montón. Claro. Pero sí, para mí ese fue como lo que más me detuvo. La cotidianidad también un poco, pero yo digo que la cotidianidad la uso como pretexto, ¿no? Justo en ese año estaba con unos contratos bien importantes que me hacían mucha ilusión y que tomaba tiempo dedicarles ese espacio, pero entonces lo que descubrí es que cuando eso me metí ahí era una forma de hacerme trampa. Claro. Sí, decir, es que no tengo tiempo, es que no puedo. Y eso no es así, no es como que no tengo tiempo, era que le estaba huyendo en mi miedo a enfrentarme a ese síndrome que tenía. Entonces, exacto.
Esas eran mis luchas. No, y es bien importante mencionarlos porque están dentro de lo que es el mismo proceso de escritura, ¿no? El ir manejando esos miedos, sea por síndrome del impostor o sea por otro motivo, pero el irlos manejando para salir adelante y realmente después terminar el libro, ¿no? De acuerdo. Exacto. Sí, así fue. Te iba a preguntar justamente el tema de que teníamos muchas ideas, Sí. muchos temas a desarrollar, porque además es bien interesante comentarlo, ¿no? Que en vez de escribir un gran libro, en gran libro me refiero en el sentido de la extensión, decidiste finalmente escribir varios más pequeños. Sí. Genial. ¿Cómo te sentiste con eso? Oh, mucho más liviana y más enfocada, porque lo que hice también es que cada vez que me convocaba los temas de los otros libros que quiero desarrollar alrededor del tema del liderazgo, y me iba también apuntando en post-it y en notas, esto es para el otro, ¿sí? Claro. Esto responde a este. Y me permitía tener mucho más enfoque y de verdad me alivianó la carga. La palabra es esa, me alivianó un montón de eso que yo sentía que tenía que tener para escribir. Y sí, me hizo también sacarle como más provecho a una sola temática. En este caso que estamos hablando de personalidad y estilo, ¿sí? Sí. Solamente me enfoqué en esa relación que hay entre quién soy yo y cómo soy yo, y cómo ejerzo mi liderazgo de manera natural. De tal manera que es bien bonito porque cuando yo me revelo esto, logro entender que tengo unas cosas súper naturales. Entonces, poderme enfocar solamente en eso y pulirlo bien fue bien poderoso, el tener una sola línea sobre la que trabajar. Y así será con el que viene y con el que viene y con el que viene, ¿no? Claro. Claro, por supuesto, hay que dar el tiempo necesario y bueno, ya te pondrás a escribir de vuelta cuando lo consideres, pero me parece súper interesante el tema de ir dividiendo de un gran tema a pequeños bien enfocados. Total. Y bueno, no te voy a preguntar si ya estás pensando en el próximo, porque de hecho lo estamos hablando. Sí. Exactamente, así que bueno, veremos para cuando está, nos volveremos a reunir aquí, por supuesto. Seguro que sí. ¿Cuál fue la mayor lección, por llamarlo así, de todo este proceso de escritura? ¿Qué te dejó todo este proceso? Una satisfacción del logro producto de un propósito claro. Es cuando el propósito está claro, ese es como el motor, ¿sabes? Es como que me ayudó a enamorarme de mi propósito, ¿sí? A estar más conectada con ese propósito y a ver que puedo servir a mi propósito desde diferentes perspectivas. Esta decisión de escribir forma parte de mi desarrollo profesional. Claro. Yo venía de trabajar de frente, en público, con los equipos, de acompañarlos en sesiones de coaching ejecutivo para que también gestionaran mejor a su gente. Y luego pasamos al modo online, producto de transiciones que hice en mi vida y transiciones que nos trajo la madre naturaleza. Exacto. Me pasé al modo online y en el modo online también seguí en este tipo de acompañamiento, pero ya sentía esa necesidad de pasar a otro nivel. ¿Ya? Y era que la medida que yo trabajaba, veía cómo en el resultado de mi trabajo había un nuevo producto, había un nuevo servicio que varía cada vez que converso con la gente. No, si tú ves mis versiones de hoy, no son las mismas de hace un año. Obviamente. Y seguramente esto va a tener una segunda versión, porque la gente va cambiando, porque yo voy cambiando, porque la mirada todo cambia. va evolucionando muy rápido. Claro. Dices ahora con todo el fenómeno tecnológico, todo esto nos va a cambiar esta realidad. De hecho, esto lo vamos a producir de una manera distinta, ¿cierto?
y estoy ahí con eso. Entonces, conclusión, aprendí a eso, me enamoré más de mi propósito. Me hizo mucho más sentido esta nueva fase de mi etapa profesional que tiene que ver con producir contenido, producir conexiones, producir mi punto de vista, Claro. mi forma de ver el mundo, plasmarla en papel y mostrársela a los grupos de personas que creo que les hace bien. Y vencer el síndrome de la impostora. Ay, ese fue el mayor. Gracias por recordármelo. He hablado tanto de eso que ya lo di por obvio, pero sí, total, vencer ese síndrome fue fundamental. Y de hecho, con esta declaración que estoy haciendo, creo que muestro bueno, que me aparecerá en otro momento, ¿verdad? Porque seguramente para otra temática o para abordar otras cosas me volverá a aparecer, pero ya tenemos más de... Pero ya lo vas a manejar diferente también y no le vas a dar la importancia que tuvo en este momento, ¿no? Con este primer libro. Eso desde ya. Súper. ¿Qué le dirías, para ir terminando, Cristina, a alguien que está pensando o que le están comentando, como te pasaba, que con todos estos conocimientos, ¿por qué no escribes un libro? O tu experiencia, esa que has pasado, pero no se animan, que están ahí, que tendría, que quisiera, pero no se animan. ¿Qué le podrías comentar? Que yo lo que creo es que nosotros tengamos esa capacidad de mostrar nuestra narrativa y nuestra interpretación del mundo públicamente está bien, porque siempre hay público para todos, ¿cierto? Es Totalmente. Alguien está necesitando tu punto de vista, alguien está necesitando tu forma de ver el mundo. Y si nos la quedamos calladita, pues nunca nos vamos a ver en el mundo real con quienes podemos conversar o quiénes son los que siguen tu tipo de pensamiento. Si se quieren dar a la posibilidad de que puedan conocer el modo de pensamiento que tienen, pues bienvenidos a este espacio. Y la otra cosa es genuino, pensar como pensamos. Es decir, cada uno de nosotros tiene una información y emite sus interpretaciones producto de lo que aprende, de lo que vive, de lo que siente, de cómo ve el mundo. Y eso que decimos es genuino, es nuestra forma de ver el mundo, es nuestra forma de interpretarlo. Y vamos a tener gente que le va a gustar, vamos a tener gente que no le va a gustar, y el que no le va a gustar, pues no le va a gustar y no nos sigue, punto. Y el que sí le va a gustar, pues nos sigue y nos acompaña y ya. Así que yo les recomendaría es simplemente que tranquilos con el mostrar su forma de pensamiento, que es genuina, que es válida y que seguramente alguien la está necesitando en este momento, en este contexto humano en el que andamos ahora. Excelente, me ha encantado. Me ha encantado reencontrarnos. Bueno, ya seguiremos trabajando juntas. Sí. Pero bueno, yo te deseo con este primer libro todos los éxitos, muchísimas ventas, porque sé que con este libro vas a ayudar, o ya estás, mejor dicho, ayudando a muchísimos líderes. Así que, bueno, nos volveremos a encontrar. Súper agradecida, Cristina, de que hayas participado en este episodio. Y bueno, nos volvemos a ver. Gracias a ti por invitarme. Un placer enorme. Un besote.